Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos. Hoy vamos a trabajar sobre el plexo solar. Recordemos que estamos en el mes de Virgo y por lo tanto estamos en el proceso de analizar. Bueno, para los que hayan leído el blog hoy, eh, todavía estoy un poco procesando. Es mucha información que no tenía idea que iba a escribir realmente. Y traté de ser lo más sincero posible en el diálogo, en mostrar que las reacciones que tenía escribiendo eran las de verdad, las que me estaban pasando en ese momento. De cómo, pero espera. Eh, Me pasaba eso. No estaba pensando en lo que estaba escribiendo, simplemente dejaba que el yo soy hablase. Eh, y por eso mismo, cuando terminé de escribir, yo mismo la pasé muy mal. Bueno, voy a tratar de hacer una especie de resumen de lo que se dijo. En primer lugar, el tema por el cual empecé a preguntar, empecé a hablar, era en la relación con los sentimientos. Mi pregunta tenía que ver con los vínculos, con cómo entonces gestiono yo el sentimiento con los demás. Lo que básicamente dijo, nos fuimos a la historia de cómo se crean un vínculo, ¿sí? De cómo se crean los sentimientos y que no son cuestiones solamente humanas, sino que son un desarrollo biológico necesario para la supervivencia. Entonces, básicamente lo que empezó a describir es el proceso de cómo un ser vivo empieza a buscar maneras de encontrarse seguro en el entorno. Y describe cómo los mamíferos empezaron a crear vínculos sentimentales justamente empezaron a crear vínculos sentimentales justamente para poder, ¿cómo sería? Para poder sentirse seguros en un grupo. Entonces, eh, lo que sería la emoción, el sentimiento, es una forma en que muchos mamíferos han desarrollado la manera de confiar y sentirse seguros. Por lo tanto, a lo largo de estos miles y miles de años de prueba y error de evolución, lo que hemos hecho es ir creando lazos entre todos para poder sentir que estamos todos conectados y que si le pasa algo a uno, todos los otros pueden responder para colaborar, que es esta sensación de conexión con el otro. Estos vínculos fueron creando grupos, ¿sí? Manadas, le decimos. Estas, estas, estas manadas, entonces, cuando empiezan a desarrollar cultura, comienzan a ser conocidas como familias. Y la razón por la cual, esto es una de las cosas que explicaba, el yo superior. La razón principal por la que un grupo o una manada se une es por la necesidad de sobrevivir, por lo tanto, por querer comer. Y cuantos más forman el grupo, más seguridad de trabajo y más seguridad de supervivencia, porque se sienten protegidos, porque pueden cazar, pueden recolectar. Entonces, creando este gran grupo a través de vínculos emocionales, se genera una firme estructura
de supervivencia. Y todo surge por una necesidad de comer. Por esto, el concepto principal de una familia en la antigüedad era el grupo del cual todos comen. Y por esto en latín tenemos el concepto es el origen de nuestras palabras. Por eso no estamos hablando de sánscrito, no estamos hablando de chino, estamos hablando de el origen de las palabras que usamos tanto en las lenguas anglosajonas como en las latinas, ¿no? Y dentro de las palabras comunes que utilizamos nosotros está el concepto familia para definir ese grupo. Y familia viene del latín famus, que significa hambre. Por lo tanto, el concepto de familia representa a aquellos que se unen porque tienen hambre. Y justamente por esto también, en la época latina, en la época romana, se le llamaba familia a los esclavos. Es decir, que el concepto que tenemos nosotros de familia proveniente de Roma es un grupo de personas que están bajo el dominio de un amo, ¿sí? De un patrón, que ellos le llamaban pater familias. Debido a esto, se considera entonces que las familias son grupos de supervivencia, en el cual se unen los unos a los otros a partir de vínculos sentimentales que son herramientas para trascender y sobrevivir. Por esto, más allá de que nosotros siempre defendemos a la familia, todos tenemos conflicto con la familia porque nos sentimos presos de la familia. Esta estructura no solamente tiene que ver con los de sangre, ¿sí? Con el linaje de sangre, sino que tiene que ver con todos aquellos que yo elijo como familia. Porque no siempre la familia viene por sangre, sino que en realidad la familia es la que sentimos y con la cual tenemos vínculos. Por esto, cuantos más lazos tenemos, más grande la familia. Y una de las explicaciones que quiso dar el yo soy es que normalmente en las manadas se trata de que el grupo sea más grande para tener más posibilidades de sobrevivir. Por eso, naturalmente, buscamos formar parte de grupos, porque es un llamado natural interior que nos dice, tengo que ser parte o me muero. Entonces, en este concepto de crear grupos, ¿sí? De crear cada vez más grupos y más grandes, es una forma de sentir seguridad. Bien, entonces, ¿cuál es el ejemplo que usó? El ejemplo que usó es, se atrapan más peces con una red más grande. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita crear muchos vínculos entre muchas personas para crear una red que sea capaz de unir a más gente. Esa red está creada por vínculos. Una red no es algo que está por encima, ¿sí? No es algo que está por encima, que nos rodea, sino que nosotros creamos y tejemos. Bien, esto fue una de las explicaciones. Entonces, ¿qué dijo? Ahí vamos a la parte del plexo solar. Lo que explicó es que justamente los vínculos, los lazos que tenemos con otras personas, se generan por necesidades, por faltas de cosas o inseguridades. Entonces, ¿qué hacemos?
lo que hacemos es tomar la creencia de que si me faltan todos esos vínculos, yo me muero. Y esto es lo que nos hace constantemente repetir los mismos errores de nuestra familia una y otra vez. Por eso nos sentimos presos de un grupo específico, porque repetimos patrones. Recibir esto, por ejemplo, de nuestra familia, ¿sí? Son todos los mandatos familiares que vamos recibiendo y que de muchas personas se sobrecargan en nosotros. Y lo que decía es que cuando uno trata de ir hacia el pasado a sanar cada uno de esos vínculos, pierde mucho tiempo y mucha energía. Y por lo tanto lo que dice es, lo que hay que darte cuenta es que todos ellos ya viven en ti y que si tú logras generar tus propios nutrientes, no hace falta que busques los nutrientes en los otros. Básicamente, la respuesta ¿cuál es? Céntrate en ti mismo, ¿sí? Porque estás perdiendo tiempo en la red. Estamos hablando de la familia. Y entonces la pregunta es ¿cómo? Y por esto habló de lo que significó el milagro que hizo Jesús con la multiplicación de los panes y los peces. Y lo que explicó es que el milagro es que logró hacer nutrir a cada una de las personas con su propio nutriente, sin que nadie más les dé nada. Y bueno, la explicación está detallada, escrita en el texto, pero en cierta forma relacionaba el páncreas con un pez, que todos tenemos un pez en nuestro interior y que en ese pez está el potencial de ir y buscar los nutrientes para llevarlo a nuestro cuerpo, que es la insulina buscando los azúcares. Lo que hace básicamente es enseñar al individuo a nutrirse con su propio pez. Pero les recuerdo, está bien escrito en el blog. Esto fue como la explicación metafísica bajado a lo físico, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que de la misma manera en que mi cuerpo, mi plexo solar, busca los azúcares y nutrientes en mi cuerpo para sentir energía, lo mismo hace hacia afuera, creando vínculos hacia los azúcares de las otras personas. Y esos azúcares los llamamos amor. Entonces, es todos los vínculos que sentimos con nuestro propio cuerpo, con nuestras propias partes y los vínculos que sentimos con los demás, son siempre una búsqueda del plexo de nutrir al ser. Básicamente lo que explicaba, la esencia de lo que estaba explicando, es que las redes, los grupos, son reconexiones de vínculos sentimentales que generan una estructura segura. Y básicamente es lo mismo que sucede con las moléculas cuando se unen y crean una estructura. Nosotros hacemos exactamente lo mismo, pero a través de sentimientos. Bien, ¿qué sucede entonces? Que reconectar las partes en latín se dice religare, que es el origen de la palabra religión. Por lo tanto, religión es el concepto de crear una estructura de lazos entre muchos. Y si todas esas personas se unieron,
es porque entre sí buscan, siguen una filosofía o una misma verdad. Aquel concepto de seguir en latín se dice sequire, y sequire da origen a la palabra secta. Por lo tanto, podríamos decir que una estructura de carbono, como nuestro cuerpo, ¿sí? Una estructura de carbono que genera la estructura de nuestro cuerpo es una religión. Y el sistema nervioso que busca la información en el carbono para llevarlo al cerebro sigue los pulsos eléctricos y podría llamarse nuestro sistema nervioso como sectario. Bien, hasta ahí vamos. Todo esto pasa en todos los aspectos. Pasa en la familia, cuando llamamos el clan familiar. Un clan familiar es justamente un grupo que sigue repitiendo una misma filosofía de vida, una secta. Y un grupo de familias que comparte una misma cultura, con reglas específicas, se llama una religión. Podríamos decir que hoy incluso la ciencia se ha vuelto una secta basada en hechos. O que un grupo de ciencias o republicanos o lo que quieran decirle son una religión, porque siguen un mismo patrón. ¿Y cómo se crean todas estas estructuras? Por vínculos de necesidad que comparten el mismo sentimiento. Es por esto que todos los grupos, familias, a religiones, grupos culturales, políticos, todos se pueden considerar vínculos religiosos. Y la pregunta obviamente fue, ¿esto qué significa? ¿Que tenemos que liberarnos de estos vínculos, de estos lazos? Y dice, no, no hay que liberarse de esos vínculos. Solo hay que entender por qué los tenemos. ¿Por qué necesitamos los vínculos? Necesitamos los vínculos de la misma forma que toda la estructura de la realidad necesita vínculos para existir. Todo lo que existe en la realidad, desde el nivel molecular, atómico, hasta las galaxias, todos están conectados por vínculos. Por lo tanto, no es cuestión de soltar esos vínculos. Es cuestión de reconocer mi lugar en esos vínculos. Porque lo que solemos hacer son dos cosas, dos caminos. El primer camino es aceptar indudablemente esa red que he creado. Como esto es así y no puedo cambiarlo. Y el otro camino que solemos tomar es negar la red y decir, esto no es mío, no me gusta, no me pertenece, yo no soy parte de eso, está mal. Son los dos caminos, al menos los más normales que siempre tomamos. Y lo que me mostró mi yo superior hoy es que yo personalmente había elegido el irme y negarlo. Y justamente por negarlo, repetí el mismo sistema. Y esto es lo que hacemos
todos cuando negamos algo en nuestra vida. Cuando decidimos escapar de un sistema que creemos negativo, lo que hacemos justamente es polarizarlo. Y al polarizarlo es un espejo. Por lo tanto, hago lo mismo pero al revés. ¿Se entiende? Esto es, como escribió hoy, en la vida normal es, no me gusta mi casa, no me gusta mi familia, detesto a mis padres, porque me hicieron esto, esto y esto. Entonces, ¿qué hago? Me escapo de mi familia y no quiero ver nunca más a mis padres. Me encuentro, me sumo con una pareja y cuando tengo un hijo hago lo mismo que mis padres. Lo mismo. Pero tal vez en un espejo. ¿Cómo? Detesto a mis padres porque me mandaron a una escuela religiosa, me hicieron estudiar la Biblia y cuando hacía las cosas mal me castigaban. Entonces, ¿qué hago? Del otro lado, yo me vuelvo libre y espiritual o científico, por ejemplo, ¿no? Y entonces a mi hijo le digo, nada de religión, nada de espiritualidad. Acá, ciencia. Y hasta que no te aprendas toda la enciclopedia, no sales a jugar. ¿Sí? Lo mismo, pero en espejo. ¿Mm? Y esto es lo que hacemos con todo. Yo personalmente he hecho eso. Y tratando de liberarnos del concepto del grupo, creé una red. Entonces, ¿cuál fue mi gran error? Mi gran error es justamente escaparme de lo que llevo dentro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aceptar un montón de cosas que están proyectadas sobre mí y decir, sí, claro, pero resignificado. Entonces, en lugar de convertirme en un maestro espiritual, trato de convertirme en un pedagogo. Ni siquiera en maestro, sino pedagogo. Porque yo no les estoy enseñando verdades, les estoy enseñando métodos para que encuentren sus verdades. La red que estamos creando es una red de vínculo emocional porque todos los que están acá están porque se han ido de otros vínculos y buscan, de cierta manera, encontrar el lugar en esa red. Entonces, ¿la tarea cuál es? En que la red que estemos creando tenga justamente el objetivo no de ir en contra de lo que es entrar en vínculos, sino en permitir que los vínculos sean flexibles. La intención es utilizar las estructuras existentes de la naturaleza, pero de una manera flexible, no rígida, no estructurada. Y la forma de hacer esto es viendo una verdad fundamental. And the way we can do this is by accepting a fundamental truth. Y esta verdad fundamental es la siguiente. Tomemos esto como un ejemplo. Todos vemos el agua, ¿sí? Acá hay agua. Todos vemos el agua.
¿Existe el agua? En realidad, ¿qué es el agua? Es una creencia. El agua no existe. Es una creencia. Es una percepción de un grupo. ¿Qué es el agua? El agua es una enorme y gigantesca cadena de átomos de oxígeno e hidrógeno, H2O. ¿Y cómo se ve eso? Fácil. Oxígeno y dos hidrógenos. ¿Y qué pasa si hay otra persona y le doy la mano? Un hidrógeno con otro hidrógeno se suman y después le doy la mano a otro y a otro y a otro. ¿Esa red cómo se llama? Se llama agua. ¿Qué es el agua? Es una red. ¿Una red de qué? De un oxígeno que tiene dos hidrógenos y que se toma de las manos con otro H2O y otro H2O. Y todo lo que existe es igual. Por lo tanto, todo en realidad son cadenas y redes. Todo está religado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Recordar que la religión es solo un concepto de unificación. Que la verdad es un oxígeno con dos hidrógenos. Bien, todas las religiones, culturas, familias que existen, grupos que existen, todos están formados por un oxígeno en mi corazón y dos manos, hidrógenos. Por lo tanto, vamos a eliminar los conceptos que tenemos sobre lo que es una religión y una secta. Los conceptos que tenemos de la religión y las sectas es que controlan las mentes de las personas. Pero la verdad es que no es que controlan a las personas. Es simplemente que las personas se olvidaron de su poder. Esa es la única diferencia. Cuando una persona perdió su propio poder. Las cadenas existen igual, porque como humano siempre voy a formar parte de un grupo, inevitablemente. Siempre soy parte de una familia, de un grupo, de lo que sea. Es imposible salirse de las cadenas. Pero sí puedo transformarme. Así como el agua puede volverse vapor. ¿Y qué significa esto? Que yo personalmente puedo reconocer el poder que tengo dentro de esa cadena. Y es por esto que reconocer el poder del yo soy es más importante que reconocer el poder del somos antes. Más importante reconocer antes el poder del yo soy que el poder del somos. Porque no vamos a poder crear una red de conciencia transformadora del planeta creyendo que el poder está en el grupo.
creyendo que el poder está en la red. Lo cual no quita el poder del grupo. Pero reconocer el poder del grupo antes que el propio puede hacer que yo pierda ese valor. Y es por esto que hoy me hizo pensar el yo soy. No niegues que lo que has hecho es lo mismo que no querías convertirte, porque es inevitable que lo seas. La única forma de poder trascender el concepto de la religión, la secta, el grupo y la red es si me reconozco a mí como individuo, el eslabón fundamental para que eso exista. Y es por esto que nuestra gran tarea es trabajarnos internamente y no pensar en lo que vamos a hacer como grupo. Y es por esto que la mayoría de los que estamos acá estamos repitiendo la misma historia. Nos hemos escapado de una religión para entrar a otra. Y la única forma de poder salirnos de este circuito que estamos recreando es si todo lo que aprendo lo aplico en el yo soy. ¿Con qué objetivo? No con convertirlo en un método, sino con convertirlo en un camino para poder escuchar mi propio yo soy. Y es por esto que yo siempre voy a compartir mi camino, pero nunca les voy a decir cómo hacer el de ustedes. Y es por esto que muchas veces, cuando preguntan cómo hago esto, siempre les respondo, busquen. O siempre les voy a decir, cada uno tiene sus tiempos. Y todo lo que estoy hablando ahora no está siendo solamente una explicación, está siendo parte de la alineación. Y es por esto que una de las cosas más importantes que les voy a pedir a todos los que están escuchando siempre es que nunca se queden con lo que yo les explico como si fuera el 100% de la verdad. Porque para que una red pueda ser flexible, cada uno tiene que descubrir su propia verdad. Por esto siempre tienen que escuchar a muchas personas que expliquen las cosas de muchas formas diferentes. Porque es la única manera de flexibilizar los lazos de sentimiento que nos produce la necesidad. Entonces, recordemos que siempre, siempre vamos a creer en nuestra vida que el lugar en el que estoy parado es el mejor, cuando no lo es. Esa es un rasgo de la naturaleza humana. Creer que lo que yo veo del mundo es lo que está bien. Y esto es lo que crea una doctrina, un dogma. Y esto no significa que
haya cosas malas o cosas buenas. Como siempre digo, hay cosas que resuenan y otras que no resuenan. Así de simple. Entonces, para ser flexibles, ¿sí? Para poder volvernos flexibles, recordemos, tenemos que centrarnos en nosotros mismos. Y hoy están acá, pero mañana espero que puedan estar en otro lugar. Bien, vamos a la alineación. Hoy hablé de más, pero creía que era necesario. Bien, la vibración del día de hoy es fiel. Fiel. La afirmación es yo soy la chispa del ser. Hoy el patrón es espiritual, la letra Ga. El alimento divino y la vida surgen ambos de la misma fuente, el agua. El agua es el producto físico de las 9 lágrimas del Mahas, el gran ojo que todo lo ve, quien en su contemplación nutre de información y sabiduría a cada célula de agua del cosmos, molécula de agua del cosmos. El sonido Ga unifica a todos los ojos del mundo con el mar, con el gran ser, el agua, espejo de la creación, espejo del cielo, origen de existencia. ¡Wow! Ni que lo hubiera leído antes. Está alineado con lo que estuvimos hablando, no tenía ni idea. Inspiro profundo, estiro el cuerpo suavemente. Voy relajando mi cuerpo, concentrándome en mi respiración. Llevo mi atención a cómo el oxígeno ingresa a mis pulmones, corazón, sangre, órganos y músculos. Siento el calor que está dentro de mi cuerpo y cómo sale por la piel en todas direcciones, llenando a mi alrededor un mar de vibración y energía. Contemplo por sobre mi cabeza la luz del sol por encima del mar. Y comienzo con cada profunda respiración a elevarme y comenzar a salir hacia el aire, por encima del mar, como una isla emergiendo en el medio del océano. Siento el agua dejar al descubierto mi corona, ojos, orejas, nariz, boca, mentón, cuello, hombros, pecho,
Y sigo subiendo, dejando el estómago, la espalda, hasta los codos, al descubierto, y el resto por debajo del agua. Observo a mi alrededor el horizonte y cómo la luz del sol comienza a secar el agua en mi piel. Siento la luz del yo soy penetrar por cada célula de mi piel, yendo por todos los chakras hacia el plexo solar. Y reconozco todos los vínculos que me conectan al agua, a todo el mar. Siento la conexión con todas las emociones, energías y sensaciones. Inspiro, como si fueran raíces de luz expandiéndose por el agua. Reconozco que estos lazos me conectan a cada persona, situación, objeto, grupo que conozco y desconozco en mi vida. Reconozco que de ellos obtengo toda la información, los nutrientes que me hacen ser quien soy. Entonces, tomo conciencia con la luz del yo soy de que yo no dependo de todos estos vínculos. Simplemente soy una parte en esa red. Reconozco que no me uno a todos estos lazos por necesidad, sino que me uno a ellos por amor. Y comienzo a irradiar el sonido, expandiendo la luz del yo soy a todos los vínculos que me rodean. Feel, Continúo pronunciando la vibración en tanto reconozco la luz que se enciende en mi plexo solar, llevando claridad a cada uno de mis lazos. Tomo conciencia de que no dependo de ningún vínculo para ser quien soy, pues yo soy la chispa del ser. Yo soy la chispa del ser.
Yo soy la chispa del ser. Inspiro profundamente y llevo mis manos al corazón. Reconozco que todas las redes que he creado hasta ahora han sido por la necesidad de un grupo de sobrevivir. Y que encendiendo la chispa de mi ser, pongo la intención de que a partir de ahora todas las redes que genere serán guiadas desde la plena conciencia del yo soy. Yo soy la chispa del ser. Yo soy la chispa del ser. Yo soy la chispa del ser. Yo soy el que soy. Inspiro profundo y comienzo a llevar esta conciencia por todo el cuerpo, acariciando, bostezando, estirando. Y cada uno a su tiempo vuelve aquí y ahora, abriendo los ojos. Bien. Entonces, la tarea para hoy es la de escribir, como siempre, cuáles son los mayores lazos emocionales y sentimentales que tenemos en nuestras vidas. Gracias por estar ahí y por ser parte de este camino, al menos durante este tramo. Nos vemos mañana, como siempre, a la misma hora. Que descansen.